Gracias, Franco. Hola con todas y todos. Un placer estar aquí. Es jodido arrancar una mesa de este nivel porque estando con Juan, con Amina, con Jorge, con Gerardo, con Franco que va a moderar, pero sobre todo con alguien que es referente para miles de mujeres de las nuevas generaciones del continente, nuestra querida Dora. Así que un aplauso, gracias. Y estar aquí en este panel, pues, es un reto. Sobre todo porque hemos seguido de cerca todos los paneles, las charlas, los discursos de los grandes personajes del continente, de los expresidentes, de las grandes figuras. Y uno a veces ya llega a los últimos paneles y decíamos con Gerardo cuando veníamos, ¿y ahora qué vamos a decir? ¿De qué vamos a hablar? Porque ya se ha hablado de todo estos días. Pero yo decía, bueno, pensaba, siempre hay algo que decir, siempre hay algo que hablar, porque falta tanto por hacer. Y más aún cuando hablamos de democracia. Y es que estamos además en un lugar sumamente simbólico. Estar aquí, hace poco grababa un pequeño video para redes, decía, yo es la primera vez que vengo acá, saber que estamos tan cerca de la ciudad y que en medio de la urbanidad se dio un centro de tortura, desaparición forzada, asesinatos, muchas veces a la vista o dejando pasar o dejando ver de quienes estaban incluso alrededor, porque se normalizó. Las dictaduras hacen eso, normalizan hechos. Y aparte, son los 40 años de recuperación de la democracia. Entonces yo decía, ¿por dónde va? ¿Y qué cuestionamientos o qué reflexiones se puede dejar sobre los temas de democracia? Y yo decía, bueno, es una democracia liberal, es una democracia burguesa, es una democracia que se ha permanecido como tal durante los últimos 200 años. Es una democracia que nace como la posibilidad, o en su concepto básico, es la posibilidad de que el pueblo pueda elegir y que el pueblo sea la voz soberana de las decisiones de un territorio. Eso suena ideal y es así como debería ser. El asunto es que después de 200 años seguimos creyendo que esto tiene que ser institucionalizado y seguimos apostando a la institucionalidad de la democracia. Entonces, claro, a inicios de este siglo, del siglo XXI, nuestros gobiernos de izquierda progresista del primer ciclo de este siglo, pues dijimos, vamos a transformar las cosas. En 3 países, tal vez arrancó con cosas más profundas, que fueron los procesos constituyentes, como fue Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde marcamos una nueva normativa que ponía al ser humano por sobre el capital, al ser humano como centro y fin de las decisiones y de las definiciones institucionales para beneficiar al pueblo. Otros países no avanzaron hacia una constituyente, pero hicieron reformas que Héctor Díaz Polanco, este amigo mexicano, dice, hay reformas revolucionarias y hay revoluciones reformistas. Pues bueno, hicimos reformas profundamente revolucionarias, especialmente en el campo de lo social. ¿Pero qué pasó? Que fortalecimos, hicimos constitución, fortalecimos el Estado, porque el Estado, después del paso nefasto del neoliberalismo, era una cosa mínima, totalmente insuficiente para las necesidades de la gente, todo estaba en manos de los privados, sigue siendo así en muchos de los casos, pero después de la transformación resulta que en un soplar se vino todo abajo. Entonces nosotros nos preguntábamos, y escuchando el panel anterior de la guerra judicial, decíamos, ¿qué pasó? Hicimos nueva constitución, la redistribución de la riqueza permitió el mejoramiento de la calidad de vida de millones de ecuatorianos, como lo fue de millones latinoamericanos en ese primer ciclo. Cambiamos el sistema de justicia, ganamos hasta el ISO 2000, 2001, 2002 del nuevo sistema de justicia. Todo estaba transformándose. Pero en el Ecuador no solamente un hecho de traición, sino además un hecho de guerra judicial bochornoso. Baltasar Garzón lo decía hace un momento, un influjo psíquico. Lo que hizo fue afectar profundamente el sistema en democracia. Entonces vienen los debates de la región y decimos, ¿qué pasa cuando vemos que los golpes, que venimos anunciando golpes blandos van a ser ya 2 décadas, desde que se dio con Zelaya, con Lugo, luego el impeachment contra Dilma, que fue como lo más grotesco de este nuevo momento, después lo de Cristina. Nos decían en el panel de Cristina, Gerardo, que 640 causas, 640 causas, 659.
No, ya uno deja de contar. Correa dice ya, después de las 50 dejé de contar cuántas, porque era abrir los ojos y saber qué causa te caía. Lo de Evo después de un golpe militar que instauró un gobierno de facto de un año. Lo que está pasando ahora en Perú. Por aquí vi a la compañera representante de Perú, no sé dónde está, Ángela. Perú ya normalizamos, ya no hablamos de Perú. Al inicio era, qué susto. Bueno, era una mujer presidenta, todas, wow, una mujer presidenta. Después decíamos, otro debate, Dora, que no es solamente ser, sino, o sea, no solamente parecer, sino profundamente ser. Y lo que está pasando en Perú en este preciso momento debería ser algo que nos alerta a todas y todos y que lo denunciemos todas y todos. Como no es posible estar aquí hablando en este panel, en este espacio, sin tener que sentenciar nuevamente y rechazar el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que nos espeluznó a todas y a todos en el continente. Porque es la muestra más clara de cómo la retórica mediática monopólica naturaliza hechos de violencia que solo los vimos en las épocas de dictadura. Yo decía al inicio, todas las dictaduras naturalizan. La dictadura militar naturalizó 30.000 desaparecidos, 30.000. La dictadura de los 90, que es la dictadura económica, financiera, yo la digo así, porque aniquiló la economía de nuestros pueblos y la posibilidad de pensar en una salida de independencia. Entonces tenemos la dictadura militar, tenemos la dictadura económica, de la que todavía muchos de nuestros países no salen, y ahora resulta que tenemos una dictadura judicial, que naturaliza a través del uso, o más bien dicho, de la normalidad para lo que fueron generados los medios de comunicación monopólicos, concentrados además, en una política que se está volviendo fascista. Trump, Bolsonaro, Moreno, Piñera, Duque, Áñez, todos siguiendo la lógica de terror del Estado nuevamente para apaciguar la protesta social. ¿Cuántas personas, principalmente jóvenes, perdieron sus ojos en las protestas? ¿Cuántas personas también fueron torturadas? ¿Cuántas personas fueron apresadas ilegalmente? ¿Cuántos exilios se dieron en estos últimos años? Que pensamos que ya nunca más íbamos a hablar del exilio político. El exilio político era una causa de los 70, de los 80, de las dictaduras militares. Hay exilio político. Entonces, cuando hablamos de democracia, y por eso me gustó mucho que se ponga la encrucijada, porque es como hay varios caminos que nos llevan al debate sobre qué entendemos, qué comprendemos y qué defendemos de la democracia. Y eso está muchísimo en cuestión. La democracia liberal ya nos queda corta para la dinámica de nuestros pueblos. Álvaro García Linera nos dice, tampoco hay que ser ilusos, la democracia representativa es parte de nuestro ser cultural y por lo tanto hay que fortalecerlo también. Y por eso las revoluciones entendieron bien que había que fortalecer las democracias como las democracias fortalecer las revoluciones. ¿Cuántos procesos electorales tuvimos en nuestros procesos y tenemos permanentemente? Pero ahí viene un gran grado de hipocresía, sí, hipocresía profunda. Yo les voy a preguntar a ustedes, si tenemos una sesión barrial, supongamos que este es el barrio, y debatimos sobre política y tenemos que sacar a un representante de este barrio, ¿es democracia? Vamos a elegir. ¿Es democracia? Sí. Estamos en la base social decidiendo quién va a ser nuestro representante. Si ese representante va a un segundo espacio donde se vuelve a sacar representantes y así sucesivamente, fortaleciendo la democracia desde abajo para que la representatividad no sea solo institucional, sino logre ser representatividad de las necesidades básicas de un sector. ¿Es democracia? Sí. ¿Es democracia ir a votar cada 4 años? Sí. ¿Es democracia las consultas populares? Sí. ¿Es democracia las movilizaciones y las nuevas estéticas organizativas? Sí. ¿El feminismo o los feminismos son democracia? Sí. ¿Los animalismos son democracia? Sí. Todos son democracia mientras permitan una participación. Pero ¿qué pasa entonces cuando esa democracia es encapsulada o acorralada por aquellos que tienen el poder fáctico? A mí siempre me decían, cuando Franco decía era la presidenta de la Asamblea,
últimos 4 años del gobierno de Correa, presidenta de la Asamblea. Y me decían, es que ustedes estuvieron en el poder. Y yo siempre les decía, se equivocan. Nosotros disputamos llegar al gobierno para desde el gobierno tratar de transformar las relaciones de poder. Porque el poder, como nos han demostrado los últimos años, lo siguen teniendo las élites económicas, la élite bancaria, los medios de comunicación y los Estados Unidos en nuestros territorios. ¿O no me van a decir que el mejor bufón del Departamento de Estados es Almagro, cómplice de todos los golpes que están pasando en nuestro territorio y las afectaciones a la democracia? Yo decía anoche en una cena, ojalá Almagro lo sacáramos por ser un golpista. No, ahora lo van a sacar por ciertos líos institucionales. Ojalá las cosas empezaran a llamar como son. Eso es hipocresía. Y estamos y hemos naturalizado la hipocresía profunda. Sistemas de democracia que son profundamente participativos, pero que no están en los estándares de la democracia liberal, son dictaduras. Entonces, ¿qué democracia queremos o qué democracias queremos? Y ahí viene un reto, la democracia representativa con una profunda democracia participativa que se empodere de la institucionalidad. Solo ahí vale la pena entonces hablar de lo institucional. Porque si es que lo institucional solo está para replicar el sistema patriarcal y capitalista, no nos sirve y no nos va a servir. Si la institucionalidad está entonces para promover y fortalecer la democracia participativa, entonces que sea bienvenida la nueva era de las democracias, donde todas, todos y todes seamos partícipes, porque no hay mejor democracia que los estados de bienestar, no hay mejor democracia que el buen vivir, no hay mejor democracia que buscar transmitir el amor frente al profundo odio que nos están instaurando, y esto viendo en mis hijos y en las futuras generaciones. ¿Qué generaciones estamos formando? Vaciadas de contenido, llenas de TikToks, muchas veces del ridículo de la política en esas redes sociales, cuando nuestro reto desde la izquierda y desde el progresismo es que las redes sociales sirvan para volver a llenar de contenido, volver a cambiar la retórica, sí, buscar nuevas estéticas, sí, pero es que somos la izquierda, estamos llenos de creatividad, de innovación y a veces se nos olvida. Eso es lo que tenemos que empezar nuevamente a cambiar para que las estéticas, los discursos y las formas organizativas sean la mejor herencia que podamos dejar a las nuevas generaciones, para que nunca más vuelvan a existir centros como este, centros de tortura, para que existan más centros de la memoria, para que dejen de existir más discursos de odio y exista más compartir el amor y la esperanza, para que deje de existir verdaderas dictaduras, para que existan democracias plenas que mejoren la calidad de vida de todas y todos. Así que el reto es gigante, la encrucijada está ahí, montón de caminos que nos llevan hacia un mismo lado, pero sobre todo decirles, queridas y queridos compañeros, que nada de esto puede ser posible sin la unidad territorial. Si no buscamos la unidad, vamos a perder territorio. Si no buscamos la unidad, vamos a perder procesos políticos de transformación. Si no buscamos la unidad con objetivos programáticos y claros, estamos perdiendo un momento extraordinario de la historia de nuestros pueblos. Yo espero que Ecuador se sume a este nuevo ciclo, a este segundo ciclo progresista. Pronto, prontísimo. Ya tuvimos un excelente resultado el pasado 5 de febrero y yo agradezco las muestras de cariño y de solidaridad de todos los que hemos recibido. Yo le decía a Gerardo hoy de mañana en el desayuno, que además nos topamos rápidamente con Rafael, me decía, ¿cómo fue eso? Le dije, tuve la suerte de que en México los recibamos los resultados juntos. Yo decía, hace muchos años, ¿sabes qué fue lo mejor? Que hace muchos años no le veía a Rafael y posiblemente él no nos veía a nosotros con tanta felicidad, después de tanto. Entonces, bueno, si nos han dado tanto y hemos resistido, que esa resistencia sea organización, pero sobre todo se convierte en victoria. Y aquí está justamente uno de los artífices de eso, nuestro nuevo alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que también recuperó la capital de los ecuatorianos, como muchos de otros compañeros y compañeras en el territorio ecuatoriano. Así que esas son las buenas noticias, que también se va construyendo esperanzas en nuestros pueblos. Así que gracias por el cariño, gracias por el soporte, gracias por el aguante, gracias por la solidaridad. Mañana, desde aquí, empezamos la marcha por los 30,000, que nunca se nos olvide, y en memoria de ellos, a seguir resistiendo.
Fuerza Argentina, fuerza Patria Grande y gracias al Foro Mundial de Derechos Humanos.